Bueno, vamos a continuar. Dejo sin el QR por ahora. Cuando se hace la hora, me avisa. Bueno, profundizamos un poco sobre la llamada al sistema. Ya hablamos bastante. Bueno, ya dijimos que los subsistemas tienen dos funciones, perdón, los sistemas operativos tienen dos funciones principales de proveer las abstracciones y administrar los recursos. La parte de administración de los recursos, de esto de lidiar con el hardware, para el usuario o para el programa del usuario resulta transparente. Nosotros, por lo que en general, que queramos hacer el camino largo, no nos enteramos de las complejidades y las particularidades propias del hardware. Acuérdense además que estamos acostumbrados a diseñar aplicaciones para que funcionen, o programas que luego van a funcionar o deberían funcionar sobre diferentes plataformas, diferentes arquitecturas de hardware. Así lo entendemos hoy en día. En muchos años, generalmente se desarrollaba un programa que exclusivamente funcionaba sobre una arquitectura. La interfaz entre los programas de usuarios y el sistema operativo trata principalmente acerca de cómo lidiar con estas abstracciones. Es decir, el que se va a pelear con el hardware es el sistema operativo. El programa de usuario de esto no se entera. Si necesita, lo que decíamos, un servicio del hardware, va a pasar por el sistema operativo. Ese servicio se lo va a brindar el sistema operativo. ¿Cómo se entera o cómo hace el programa de usuario? Se entera el sistema operativo y cómo hace el programa de usuario para solicitar este servicio. A través, utiliza las llamadas al sistema. Fíjense, este gráfico está bueno. ¿Por qué? Porque marca el uso posible o el acceso posible de las llamadas al sistema y el acceso habitual a las llamadas al sistema. El acceso habitual es este, es trabajar las llamadas al sistema a través de librerías, es decir, hacer la llamada al sistema de una manera indirecta, normalmente por medio de alguna librería. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos la clase pasada ese programa tan sencillo en C, que hacía printf? Por sencillo que sea un programa de usuario, estamos de acuerdo en que es un programa de usuario, ¿verdad? Corre en modo usuario ese programa, ese hola mundo que nosotros habíamos hecho en C, ese ejecutable que habíamos conseguido luego de compilar nuestro código, es un programa de usuario muy sencillo. Por más que sea un programa que corre en modo usuario, en algún momento, por sencillo que sea, repito, insisto, hará o requerirá de un servicio del sistema operativo. ¿Cuál se les ocurre que puede llegar a ser ese servicio mínimo? ¿Se acuerdan qué hacía nuestro programa? Imprimíamos ¿por dónde? ¿Dónde lo imprimían? ¿Por dónde salía? Por consola, pero digamos, nosotros lo veíamos en la pantalla, ¿no? La pantalla es un dispositivo ¿de qué tipo? De entrada-salida. Si nosotros queremos hacer una entrada-salida, necesitamos hacer una llamada al sistema. Entonces, pero sin embargo, nosotros en el código, en ningún momento especificamos llamadas al sistema, ¿verdad? Solamente escribíamos printf y entre paréntesis y comillas, hola mundo, punto y coma al final se terminó el código. No había mucho más que añadir. ¿Dónde está la llamada al sistema? En las librerías.
en las librerías es donde en definitiva se hacen estas llamadas al sistema. Se va profundizando. No creo que lleguemos hoy, se lo dejo como tarea. Les cargué, además de estas presentaciones, por lo PPT con ejemplos de wrapper de envoltorios en C. Nosotros hicimos la impresión en pantalla con printf la clase pasada, en este ejemplo tan simple, de la manera con la función de más alto nivel, que es printf. Luego se permite utilizar funciones de un nivel un poco más bajo, sin hacer todavía las llamadas al sistema, especificando algunas cuestiones más, utilizando más líneas de código y más y pudiendo de alguna manera trabajar de una forma más artesanal con estas funciones, con estas impresiones en pantalla. La llamada al sistema en sí se hace en ensamblador. Entonces lo que hace C es, en sus entrañas, en algún momento pasar un ensamblador y hacer la llamada al sistema. De todas maneras, esto no es obligatorio estrictamente. Así es como habitualmente se trabaja. Pero un programa podría, un programa de usuario, hacer su propia llamada al sistema. ¿Cómo tienen que hacer? Estar escrito directamente en el ensamblador y hacerlo, o tener una rutina en ensamblador incorporada que lo haga. Lógicamente nadie hace esto habitualmente, o lo normal, porque es mucho trabajo. Y si ya tenemos preescrito o APIs o librerías estándar que nos facilitan este trabajo, bueno, pero sepan que esta idea que nosotros primero planteábamos del programa de usuario, se llamada al sistema, es posible de forma estricta. Luego no se hace en general, hay una interfaz en el medio que son las librerías. Bueno, si un proceso en modo usuario necesita un servicio del sistema operativo, como leer datos de un archivo, es decir, acceder al sistema de archivo, acceder a las unidades de almacenamiento, etc., tiene que hacer, tiene que cambiar de alguna manera la dirección o el camino del código al modo usuario. Generalmente lo que se hace es ejecutar una instrucción trap. Esa es una instrucción del procesador, administrada por software. Se podría mirar un trap, se podría mirar desde el punto de vista del software, desde el punto de vista del hardware, pero normalmente los procesadores, las CPUs, incorporan entre su set de instrucciones trap. ¿Trap para qué sirve? Sencillamente para cambiar del modo usuario al modo núcleo. Para eso sirve esa instrucción. Y esa instrucción sí está accesible para los programas de usuario. Es decir, es una de las instrucciones que está dentro de su conjunto al que puede acceder. Entonces, si yo le pregunto, ¿un programa de usuario puede acceder a la instrucción trap? Sí. Sí, de hecho, la instrucción trap no tendría sentido en el modo usuario, porque no podrían pedir servicios al núcleo. Esa instrucción de CPU la necesita el modo usuario para poder cambiar. ¿Cómo se cambia? En realidad, lo voy a tratar de explicar de una manera más o menos sencilla. No vamos a profundizar, estas son cosas que en realidad un poco más del funcionamiento de la computadora, del funcionamiento del hardware. Y me van a decir, bueno, pero si estamos partiendo del software, bueno, partimos del programa de usuario, puro software. En algún momento, ya sea por medio de bibliotecas o que escribimos nosotros el código de forma manual, el ensamblador, desde el código ensamblador se hace un cambio en un registro físico, en un registro de la CPU, una unidad de memoria, una pieza de memoria, un pequeño dispositivo de memoria muy rápido. Un cambio habitualmente en un bit, cambia el bit del modo usuario al modo núcleo. Esa es lo que se cambia, lo que se hace habitualmente. Y además se graba, se hacen otras cosas, se graban otros registros, como una secuencia para que sepa dónde tiene que volver, etc.
se complica la secuencia. Pero en definitiva lo que se hace es acceder a los registros integrados o los registros propios de la CPU, cambiar uno de estos registros, un bit de estos registros del procesador, y el procesador automáticamente, de una manera que es mecánica, cambia su modo de operación. Ahí empezará así a trabajar el sistema operativo, hará la llamada al sistema en sí, o sea, ahí ya estamos en el núcleo, hará la llamada al sistema en sí, resolverá lo que tiene que hacer, en este caso, no sé, dijimos leer datos de un archivo. Una vez terminado esto, le devolverá, pasará de nuevo al modo usuario, y le devolverá el control al programa, y el programa seguirá en la siguiente línea, digamos, de su código. Lógicamente, todo esto tiene consecuencias, ya dijimos, que es el rendimiento, que se pasó de un modo al otro, y ese cambio de modo en el procesador lleva tiempo. Es imperceptible para el ser humano, pero a nivel rendimiento de un programa o de un proceso se nota. Entonces, las llamadas al sistema es como realizar un tipo especial de llamada a procedimiento o llamada a función de biblioteca. Es algo parecido a lo que se hace con el printf, que llama a una función de biblioteca que ya está prescrita, prediseñada. O digo ya, preparado. La diferencia fundamental es que con una llamada a biblioteca o procedimiento no se entra al kernel, o si se entra, se hace de forma indirecta, porque después hará una llamada al sistema esta función. Y en cambio la llamada al sistema sí, siempre entramos al kernel de forma directa. Es la diferencia fundamental entre la llamada al sistema y la llamada al procedimiento. Las llamadas al sistema disponibles varían de sistema operativo a otro. Y esto ya genera un lío. Cada sistema operativo tendrá su set o su conjunto de llamadas al sistema disponibles. Bueno, acá hay un tema conceptual. Otra vez, las cosas que yo les digo que no hay una única respuesta, y si responden para un lado o el otro, como correcto de todas formas. A veces es difícil trazar los límites del sistema operativo. Generalmente desde la parte inferior o la parte cercana al hardware es sencillo, porque una vez que dejamos que pasa a ser software, sabemos que el sistema operativo ahora. La parte que tiene relación directa con las aplicaciones de usuario, a veces en esa zona es difícil trazar el límite. El tema de las llamadas al sistema puede ser uno de esos límites. Algunos entienden la llamada al sistema como parte del sistema operativo, y otros como la puerta de entrada, estarían en una zona gris. En el ámbito tipo Linux, las llamadas al sistema se cuentan como parte del kernel o parte del sistema en sí. De hecho, hay una parte que se llama interfaz de llamada al sistema. Ahora bien, tenemos un montón de tipos de llamadas al sistema, una cantidad enorme de llamadas al sistema. Yo no lo voy a pedir ni de casualidad que se estudien todo, porque son cientos de llamadas al sistema, yo solo en Linux. Pero sí entendamos que hay una relación entre los subsistemas y las llamadas al sistema, subsistemas principales. Si nosotros tenemos un subsistema principal de gestión de procesos, es lógico que haya un montón de llamadas al sistema dedicadas a la gestión de los procesos. Por ejemplo, fork, que es una de las llamadas al sistema más conocidas, se utiliza para crear otros procesos. Es decir, esto que un
proceso de usuario, el programa de usuario no tiene la capacidad de crear otro proceso, de crear otro proceso. Le tiene que pedir al sistema operativo la creación de otro proceso. Si tenemos un subsistema que administra archivos o un subsistema de gestión de archivos, lógicamente vamos a tener un montón de llamadas al sistema para manejar los archivos o manejar archivos y directorios. Algunos de estas llamadas al sistema luego tienen su equivalente en un comando directamente, como por ejemplo mkdir, que sirve para crear directorios en Linux. La llamada del sistema se llama igual. Este cuadro es interesante, el de la derecha, porque nos compara llamadas al sistema en dos tipos de sistemas operativos. Y si bien se llaman diferente y muchas veces no coinciden, también hay un montón de llamadas al sistema que son prácticamente las mismas en sistemas operativos muy distintos como son como es Windows o Unix. Porque claro, algunos conceptos que mantienen, algunos conceptos esenciales en sistemas operativos tan distintos como Windows y Unix. Por ejemplo, tenemos una llamada al sistema para crear procesos. Tenemos que tener una llamada al sistema para crear un archivo o abrir un archivo existente. Que llaman diferentes, pero tenemos llamadas al sistema para esto en los sistemas operativos. Tenemos llamadas al sistema para escribir datos de un archivo, para crear directorios. En Linux, por ejemplo, sí tenemos llamadas al sistema para crear enlaces. También lo van a ver. Windows no, en este caso, pero las esenciales, las llamadas al sistema esenciales en general coinciden, ya sea que llamen de una manera u otra, que trabajen de una forma interna diferente, pero en esencia el tema de las cuestiones esenciales, crear un proceso, va a estar presente en los diferentes sistemas operativos. Dijimos hace un rato que los programas de usuario pueden hacer llamadas al sistema de una forma directa, pero que eso es complejo. Normalmente se utiliza como traductor o como intermediario algún tipo de interfaz o API. API es un concepto súper general, todo el mundo utiliza APIs, aunque no se dé cuenta. Incluso los que programan utilizan APIs y por ahí nos estamos refiriéndonos a la misma API en cuestión. Cuando hablamos de API en el ámbito de los sistemas operativos, nos estamos refiriendo en definitiva a la interfaz entre el sistema operativo y los otros extremos de nuestro sistema informático global. Es decir, por un lado, y sobre todo la interfaz con los programas de usuario, es decir, ese vínculo que traduce y que nos hace el trabajo sucio de las llamadas al sistema, y también se pueden considerar APIs o interfaces, por lo menos las que conectarán al sistema operativo con el hardware en sí. Buena parte del código que está escrito en ensamblador, en definitiva. Pero bueno, la interfaz con las aplicaciones, es decir, la zona superior, esa interfaz que está arriba entre el kernel y las aplicaciones, será la encargada de trabajar o de ser interfaz, traducción de lidiar con las llamadas al sistema que ya dijimos con un mecanismo engorroso. Como dijimos, pueden hacer los programadores uso directo de las llamadas al sistema, pero también pueden utilizar las API o las interfaces con las aplicaciones para facilitar este trabajo.
De hecho, API viene a ser una interfase de programación de aplicaciones. Eso es lo que significa la sigla. Viene a facilitarle a los programadores, entre otras cosas, el acceso a las llamadas al sistema o el uso de las llamadas al sistema. Eso nos permite, entre otras cosas, ni siquiera conocer las llamadas al sistema y acceder a ellas. No nos enteramos de eso, nos encarga la librería, la biblioteca, en definitiva, que hace ese trabajo. Nosotros cuando hicimos nuestro printf, nuestro Hola Mundo, ni hablamos de llamadas al sistema. No dijimos Drive, no dijimos, no mencionamos ningún tipo de llamada al sistema que se encargue de la entrada-salida, no nos involucramos en eso, no nos importó. Para nosotros fue transparente, que nos dio la interfaz con la aplicación, una abstracción. No quiso que para nosotros sea transparente el acceso a la llamada al sistema. Al mismo tiempo, una API o una biblioteca de estas puede generar, y generalmente lo hace, generar varias llamadas al sistema de forma concatenada o consecutivos. En los sistemas tipo Unix, generalmente se interpreta que la API es la librería estándar de C, la libc. ¿Vale? Como concepto general o definición general se dice libc. En la práctica terminamos utilizando la glibc, que es la librería estándar de C del proyecto GNU. O sea, la que se popularizó, la que más se utiliza en general. No es esto no obligatorio, quiero decir, se pueden utilizar e instalar en el sistema diferentes tipos de librerías. Bueno, y acá el tema de entender, en definitiva, como hablamos de interfaces o capas, hay que pensarlo así. En definitiva, si somos estrictos, la API nativa o la interfaz nativa del sistema operativo con las aplicaciones, como habíamos dicho, son las llamadas al sistema. Esa sería en realidad la interfaz. Pero claro, en la práctica, como nadie hace las llamadas al sistema porque son engorrosas, hay una capa superior que es esta librería estándar de C, que utilizamos también en general sin darnos cuenta que la estamos utilizando. Ni siquiera la instalamos, viene preinstalada en general en todas las distribuciones Linux. Y lo mismo pasa que se implementa también esto en Windows. Windows normalmente utiliza la API 32, si no me equivoco. Tiene también cualquier sistema operativo en general incorpora algún tipo de API o varias. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es nuestra librería estándar de C? Esta que termina siendo de interfaz. Es la que en la práctica termina siendo de interfaz entre los programadores, entre los programas de usuario y las llamadas al sistema. No es una sola librería, generalmente es un conjunto de librerías o de bibliotecas con rutinas que implementan operaciones comunes tales como las entradas-salidas del manejo de cadenas. Prácticamente todo programa implementado en C se basa en la biblioteca estándar para funcionar. La librería estándar de C de GNU es en esencia muy portable y soporta gran cantidad de plataformas de hardware. La gracia de utilizar estas librerías, estas interfaces,
es que nuestro programa luego puede ser compilado para diferentes plataformas. Cuando habíamos hablado del desarrollo de Unix, habíamos entendido que, o habíamos dicho que una de las claves del éxito de Linux, de Unix, perdón, era que era portable a diferentes plataformas. Estas interfaces agregan, vuelven más portable, son compatibles a diferentes plataformas, los diferentes programas que nosotros desarrollemos, sin tener que hacer grandes modificaciones. En el caso ideal, no modificar nada, no modificar una sola línea de código, compilar para otra plataforma y listo. Hacer una compilación cruzada y listo. Como les decía, la glibc no es la única. No es la única librería estándar que podemos utilizar en los entornos Linux, o los sistemas operativos tipo Linux. ¿Cuál hay que utilizar? ¿Cuál es mejor? Bueno, dependerá de lo que se pretenda. Algunas librerías son especialmente pequeñas y buscan que el programa ocupe incluso menos espacio, que sea más rápido, o que pueda ser instalado en un sistema operativo que va a estar funcionando sobre hardware con una capacidad de almacenamiento muy pequeña. Otras, como la de GNU, la estándar, intenta hacer justamente eso, muy estándar, muy portable. Ese podría ser para el momento, cuando hagan el TP, explorar o experimentar un poco con diferentes librerías estándar, ver qué pasa si trabajan con una, el mismo programa, como cuánto ocupa, cuánto no ocupa, si todas las funciones están disponibles. Todas estas funciones de biblioteca, al final son diferentes conjuntos de bibliotecas y están todas disponibles, si no, si va más rápido, si va más lento, si tenemos la posibilidad de compilar para más plataformas o menos, más arquitecturas o menos, es un buen experimento. Dos cosas estaría bueno aclarar. En primer lugar, que las funciones de la librería estándar no son llamadas al sistema, eso tiene que quedar claro, son funciones de biblioteca o procedimientos de biblioteca. Como se trata de ser como funciones, porque se le llama así en ese lenguaje. Generalmente estas funciones, digo generalmente porque hay un caso muy particular donde podríamos discutir si tocan o no, o sea, acceden o no a la llamada del sistema. No tocan el kernel. Hay muchas de estas funciones que se inician y mueren en el modo usuario, que nunca le hacen un pedido al servicio, nunca le hacen un pedido de servicio al sistema. No lo necesitan. No siempre se necesita hacer una llamada al sistema. Es muy común, la mayoría de los casos, nuestro programa harán llamadas al sistema, pero no siempre. O por lo menos no todas las funciones van a derivar en una llamada al sistema. Por ejemplo, ahí tenemos dos. La función ABS de C, que calcula el valor absoluto de un número, no requiere de acceder, no requiere de una llamada al sistema, no requiere de un servicio del sistema operativo. ¿Por qué? Porque con su conjunto de instrucciones que tiene disponible el modo usuario alcanza, en ese caso. Dijimos que el modo usuario tiene instrucciones accesibles sin tener que pasar de modo interno. Otra cosa que aclaro, ya que es obvio, pero lo aclaro, es que la librería estándar de C no es parte del sistema operativo. No es parte del sistema operativo. Las llamadas del sistema sí las podemos ubicar como parte del sistema operativo. La librería estándar de C no. Pero ya es prácticamente, están en el espacio de usuario.
Vamos a ver este ejemplo para aclarar cuál es la funcionalidad de la librería estándar, ¿no? O de esta interfaz con las aplicaciones, que es lo que hace nuestra librería estándar de C en el caso de Linux. Veamos un ejemplo. Imaginen que tenemos que programar, desarrollar un programa muy sencillo que lo único que hace es sumar dos números enteros. Este programa se complicaría enormemente, perdón, si lo imaginan en el código de C o del lenguaje que quieran, obviamente son poquitas líneas, solo lo único que hace es sumar dos números enteros, 2 más 2, y imprimir un resultado si es que lo hace. Ni siquiera. Ahora, el programa se complicaría enormemente si quisiéramos convertirlo en interactivo, es decir, que los operandos, o sea, que se ingresen los datos por teclado, ¿no? Y se escribiera o saliera el resultado por pantalla. El motivo es que hay que acompañarlo de un subprograma que convierta las cadenas de caracteres leídos en números y otro que convierta el resultado numérico en una cadena de caracteres con el fin de poder utilizar las llamadas al sistema, bueno, read y write. Todo esto que acabo de decir, para nosotros habitualmente no sucede así, con dos líneas de código lo resolvemos. ¿Por qué? Porque contamos con la librería estándar de C, o con alguna API o con alguna librería de lenguaje de programación, que se van a encargar de hacer el trabajo. La librería estándar de C nos permite utilizar scanf, que es la función que toma por los ingresos por teclado, y printf, que ya la conocemos, es la que imprime en pantalla. De los subprogramas, de las conversiones de cadenas, etcétera, nos olvidamos, no nos enteramos, no lo tenemos que hacer. Se encarga directamente la librería. Y de las llamadas al sistema, por supuesto, que también se encarga la librería estándar de C. Entonces, si tuviéramos que comparar el mismo camino, el mismo trabajo sin la librería estándar, nosotros partiendo de un código, tendríamos que realizar o escribir mucho código personalizado para convertir las cadenas, etc. Con la librería estándar de C, sencillamente accedemos a las funciones que ya están preescritas. Bueno, al principio, ahora bien, dijimos que cada sistema operativo tiene su propia llamada al sistema, etc. En un comienzo, el código fuente de Unix estaba disponible, o buena parte del código estaba disponible para que los diferentes programadores puedan acceder a ese código y desarrollar sus propias versiones de Unix. Lógicamente, cada uno de los programadores encaró la forma en la que el sistema operativo trabaja con las llamadas al sistema a su manera. Se generó, lógicamente, caos. Hubo incompatibilidades entre los sistemas operativos para las diferentes versiones de Unix que había en ese tiempo. Para que fuera posible escribir programas que pudieran ejecutarse en cualquiera de estas versiones distintas de Unix, el Instituto de Electrónica y de Ingenieros en Electrónica, el IEEE, desarrolló un estándar. Se dedica normalmente, entre otras cosas, a desarrollar estándar. ¿Cuál es el estándar? El que ya habíamos mencionado en la clase pasada, POSIX, así se llama, con el que la mayoría de las versiones de Unix actuales cumplen. Es decir, los desarrolladores de Unix y de sistemas operativos tipo Unix trataron de adaptarse a este estándar POSIX. ¿Qué define POSIX? Una interfaz mínima de llamadas al sistema, a los que los sistemas operativos tipo Unix tenían que adaptarse. Es una manera de poner orden en el desarrollo de los sistemas Unix. Que de hecho, lo que significa es eso, ¿no? Una interfaz portable de sistema operativo, algo así. Lo importante es poder portar ese sistema operativo a diferentes plataformas, pero además, sobre todo, en realidad,
que diferentes aplicaciones o programas de usuario que uno desarrolle funcionen en las diferentes versiones de Unix. De hecho, hay versiones de sistemas operativos que no son Unix que también tratan de adaptarse. Habíamos dicho en la clase pasada que MacOS intenta ser, pues, POSIX compatible por lo menos en 90%. O así lo intenta. Tienen mucho, por eso se dice que es muy Linux, porque tiene mucha base Linux. En realidad es muy POSIX, que al fin y al cabo es el estándar que sigue Linux. La ventaja de esto es que si tenemos un programa, código fuente escrito en C, por ejemplo, siempre volvemos al lenguaje C, pero esto aplica a otro lenguaje, no se queden, no solo funciona con C. C es el estándar, pero aplica a otros lenguajes también. Tenemos código fuente escrito en C y lo podemos compilar para Unix, obtenemos un ejecutable compatible con Unix, que funcionará en diferentes versiones de Unix, pero también lo podemos compilar desde el mismo equipo para una compilación cruzada para otra arquitectura y para otros sistemas operativos, para otras plataformas. Nosotros desde Unix tenemos, o desde Linux, tendríamos que ser capaces de compilar algo para que funcione en Windows. Obviamente ese ejecutable no va a funcionar en Linux, en el sistema operativo donde realizamos la compilación, pero si lo portamos y mudamos ese ejecutable, copiamos ese ejecutable, lo llevamos a una computadora Windows, seguramente va a funcionar. Si lo hicimos bien, ¿no? Si hicimos correctamente la compilación. Lo mismo que si pasamos de 32 bits a 64 bits, etcétera. Se puede hacer desde el compilado. Consulta. Sí. Las llamadas al sistema son instrucciones de assembler. Sí. O sea, sí. La instrumentas generalmente se hace la llamada al sistema desde una instrucción de assembler. Luego, la llamada del sistema en sí mismo que es parte del conjunto de llamadas al sistema, es parte del kernel, en realidad están escritas mayormente en C. Realmente están escritas mayormente en C. Esas llamadas harán un trabajo que quizás tengan o no alguna parte escrita en assembler. Pero en algún momento para hacer el cambio, para hacer la llamada en sí, se trabaja bueno, parte en C, respuesta, parte en C, parte en assembler. Mi programa me ejecuta una instrucción de assembler y cargan algún registro de la CPU y después viene el kernel y levanta ese registro. Sí, hay que ver cuál es el servicio que satisface esa llamada al sistema en particular. Si dijimos, muchas de las llamadas al sistema para que daban acceso al hardware, por ejemplo. Bueno, habrá mucho assembler, ¿no? Pero habrá que ver si en el medio se trabaja con, se accede a drivers de por medio, depende de qué cantidad de interfaces, pero sí, va a haber en alguna parte de la llamada o de alguna de las llamadas, por lo menos las que acceden a la entrada y salida. Pero, por ejemplo, llamadas al sistema para la creación de procesos, quizás no, porque ya son un fork. No necesariamente la manipulación de procesos va a tener tiene que ver con tablas propias del sistema operativo, estructura de datos del kernel, etcétera, que no necesariamente, que generalmente van a estar trabajadas en C, que una es parte. Pero si yo estoy trabajando con mi programa en C, sí, y no uso ninguna librería, y hago mi propia llamada al sistema. Sí, vas a tener que usar assembler. Vas a tener que usar assembler, pero luego te resuelve un servicio con eso. Ese es el paso. Sí. Primero pasamos al modo kernel. Hay que resolver algo. La llamada del sistema devuelve hace algún trabajo en alguna parte. Bueno, el cambio en sí, el cambio es el trap. Del cambio del modo usuario al modo kernel. Después la llamada del sistema en sí le pide a los diferentes subsistemas algún servicio. Y bueno, ahí vas a tener involucrados generalmente los dos lenguajes de programación.
Seguramente cuando veamos los diferentes subsistemas, yo sé que acá queda como muy en el aire. Son respuestas que son difíciles, pero por eso tenemos casi 4 meses, digamos, para hablar de esto. Vamos a seguir hablando del modo usuario, vamos a seguir, aunque ya hayamos pasado, o vamos por la clase 19, vamos a seguir hablando del modo usuario y modo rompido. Vamos a ir sobre cada uno de los subsistemas y te vas a dar cuenta que depende en qué subsistema estemos trabajando, hay que más o menos ensamblado. Cuando estemos en la unidad 5 de entrada-salida, lógicamente se va a hablar bastante, por lo menos hablando, no digo que lo vayamos a programar, pero el ensamblador lógicamente va a haber, porque hay que interactuar con los dispositivos. Pero ya dijimos que tenemos llamadas al sistema para acceder al hardware, pero también tenemos llamadas al sistema para acceder a otros recursos del sistema operativo que no son netamente hardware. Entonces, si no accedemos al hardware, ¿para qué hacemos? ¿Para qué tenemos todo ensamblado? No tiene sentido. Bueno, vamos a hablar un poco del intérprete de mandatos. Van siendo los últimos temas. Algo de esto repasamos ayer, o el shell. Intérprete de mandatos, intérprete de comandos, intérprete de órdenes, como quieran llamarlo. Es un programa que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo. Generalmente es un programa más de usuarios. Es la interfaz principal entre el usuario sentado en su terminal. Bueno, hoy en día en realidad se utilizan interfaces gráficas de usuario, ¿no? Pero teóricamente los sistemas operativos se manejaban desde la línea de comandos. Hoy se sigue utilizando esto, ¿no? Estos intérpretes no forman parte del sistema operativo, por lo menos no es obligatorio que forman parte del sistema operativo, pero están muy ligados a él. La terminal sería la entrada estándar y la salida estándar. Por eso es que, recuerdo en nuestro programa de C, la librería que cargábamos, la única librería que cargábamos era la de la entrada y salida estándar. Porque como íbamos a imprimir en pantalla tipo consola, o sea, en modo texto, necesitábamos en la librería que trabaje, que haga la entrada-salida estándar. En este gráfico podemos ver que el intérprete de mandatos está al mismo nivel que las aplicaciones de usuario. Luego se verá si se puede desinstalar, si no se puede desinstalar, si está más cerca del sistema operativo, si está más cerca del usuario o no. Pero a veces se utiliza como argumento, o por lo menos me ha sucedido que, por ejemplo, dicen argumento para justificar que el intérprete de mandato es parte del sistema operativo, dice, bueno, en Windows no se puede desinstalar. Para eso, esté bloqueado para la desinstalación no significa que forme parte o que corra en modo kernel ese programa. Ahora, si se contempló, en el diseño se contempló como un servicio que tiene que entregar ese sistema operativo, bueno, sí, ahí sí lo podríamos justificar como parte del sistema operativo, pero que se pueda o no desinstalar no es necesariamente un argumento, o por lo menos no sería el único argumento para decir que forma o no parte del sistema operativo. Bueno, en Linux podemos utilizar una cantidad bastante amplia de intérpretes. De hecho, el cuatrimestre pasado, por ejemplo, un grupo para el trabajo práctico lo que hizo fue incluso desarrollar en C su propio intérprete de mandatos muy sencillo. Ese fue su trabajo, ¿no? Desarrollar el propio intérprete de mandato personal, que sencillamente podía escribir una cierta cantidad de comandos.
El que nosotros vamos a usar, ya les había dicho, era Bash. Dash creo que es el que dijimos que funciona en Mac, pero también se puede instalar en Linux. El original era SH, que es mucho más limitado. Bash es como una extensión o una evolución de Dash, del SH, del Bourne que era su escritor, su creador, perdón. Bueno, esta línea es medio engañosa, porque acá que dice que cuando el shell recibe un comando crea un proceso hijo. En realidad, habíamos dicho anteriormente que si este es un programa de usuario, no crea procesos hijos, porque los procesos los crea el sistema operativo. Hará una llamada al sistema para crear un proceso hijo. Y ejecutar el programa que se había iniciado. Lo que nosotros en realidad utilizamos habitualmente, más allá de que en este curso yo voy a insistir para que trabajen en el modo texto con la consola, es la interfaz gráfica de usuario. Al final termina siendo lo mismo, es la interfaz del usuario con el sistema operativo, el puente entre el usuario y el sistema operativo. No hace falta especificar demasiado o contarles demasiado lo que es una interfaz gráfica de usuario porque lo usan todo el tiempo. Están menos habituados ustedes a utilizar la línea de comandos que la interfaz gráfica de usuario. Pero podemos hacernos algunas preguntas similares a las que nos hacíamos con respecto al intérprete de mandatos. ¿Forma parte o no forma parte del sistema operativo? Habíamos dicho que no, por lo menos en los sistemas Linux no. Windows, bueno, como dice ahí, ¿no? En Windows la separación no está tan clara. En Linux sí, porque de hecho la podemos cambiar. La podemos desinstalar o no utilizar. Entonces, claramente no es parte. Igual ahí es seguro, porque ahí Linux a las interfaces de usuarios se la trabaja como un programa, una aplicación más de usuario. Y para acceder a los diferentes servicios hará llamadas al sistema como cualquier otro programa de usuario. Ahí tienen otra tarea con otro juego que pueden, otra actividad que pueden hacer para el trabajo práctico, que es jugar con diferentes, instalar diferentes interfaces de usuario Red Hat, interfaces gráficas de usuario, incluso compilarlas. Bajan el código, lo compilan y corren una interfaz gráfica de usuario Word. Un poco de historia. En realidad, siempre se asocia, se habla de la historia, lo habrán visto en alguna película, esa historia del enojo de Steve Jobs con Bill Gates, porque le robó la idea de la interfaz de usuario. No sé si ustedes conocen esa historia, en que Steve Jobs, de Macintosh, digo, de Apple, contrata a Microsoft, de Bill Gates, para su desarrollo, para desarrollar una interfaz gráfica para su Macintosh, si no me equivoco. Sí, la Macintosh 128 debía ser esa. Resulta que Microsoft le retrasa ese trabajo, esa entrega. ¿Por qué? Porque en realidad estaba por su cuenta aprovechando todo ese desarrollo para su propia interfaz gráfica que luego sería Windows. La cuestión es que ni uno ni otro fueron los creadores. O sea, Jobs acusaba de plagio a Microsoft, etcétera, pero la realidad es que los dos le habían plagiado a Xerox. Esa es la verdad. Los primeros que habían trabajado con una interfaz de gráfica de usuario seria o comercial fueron Xerox, que lanzaron esa computadora que vemos acá, a la derecha, en el año 73. Y en los 80
se popularizan las Macintosh de Apple. Pero sí es cierto que Apple o las Macintosh tienen el mérito de popularizar computadoras personales con una interfaz gráfica, que buscaban estas computadoras o estas interfaces, hacer que las computadoras puedan ser utilizadas por personas que no saben nada de computación. Esa era la idea. Facilitar el uso, que sea intuitivo, sea sencillo. La línea de comandos, en cambio, te obligaba a recordar comandos. Esto es intuitivo, no hace falta saber, o por lo menos no hace falta saber para utilizar. Este otro, si no me equivoco, es el entorno de Windows. No sé si de los primeros Windows 1.0, 3. No, es la Macintosh esta. La primera, que es muy parecida a los primeros Windows. Bueno, por algo se acusaban de plagio, ¿no? La primera versión de Microsoft, la 1.0, casi todo el mundo conoce primera, pero bueno, existió la 1.0, existió la 2.0. Estaba basado en realidad en una interfaz gráfica que permitía interactuar sobre un DOS. Básicamente lo que era un programa más que funcionaba, que interactuaba sobre DOS. Arrancaba de DOS y corría Windows, en definitiva era un programa más. Funcionaba de esta manera. A partir de Windows 95 ya lo incorporaron, ya era como una parte integral del sistema operativo. Windows 95 se convirtió en un estándar, prácticamente incorporaba este famoso menú inicio a la izquierda, abajo a la izquierda, que populariza Windows. No sé si lo inventó, pero que lo popularizó, pues seguro fue Windows 95. Unix, por su parte, los sistemas operativos tipo Unix generalmente trabajaban, o sea, seguían manejando con la línea de comandos. Resistió mucho el entorno Linux, las interfaces gráficas, en gran medida porque todavía no tenían desarrolladas buenas interfaces. Con el tiempo se fueron desarrollando interfaces gráficas de usuarios muy avanzadas que diferentes distribuciones fueron incorporando. Ubuntu, por ejemplo, tiene interfaces gráficas muy pulidas. Incorpora las que ya existen, pero las adapta bien a su distribución. Entonces, para terminar, lo que vamos a hacer es revisar, como les había mostrado, los cuestionarios. Hacemos un par de preguntas y terminamos. ¿A partir de qué hora se habilita? 50. ¿Y 45? Ok. Avísame cuando se dispone. Bueno, esta ya la dijimos, pero vamos a ver si la recuerdan. ¿Es correcto afirmar que todo lo que se ejecuta en modo kernel forma parte del sistema operativo? Sí, esta es correcta. Esta sería correcta. Obviamente lo tendrán que justificar. Llegado el momento del examen, no me pongan sí, punto, porque va mal.
Lo tienen que justificar. Si forma parte, si corre en modo kernel, va a ser parte del sistema operativo. Si corre en modo usuario, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí sí depende. Es correcto afirmar, es decir, la contraria, que algunos componentes del sistema operativo se ejecutan en modo usuario. No, depende, ahí sí va, depende de la arquitectura. Ahí dependerá de la arquitectura o de la estructura del sistema operativo. Si estamos hablando de un monolítico, no, está mal. En el monolítico todo va en modo kernel. En el microkernel, algunas partes en modo usuario, o de hecho lo mínimo posible en modo kernel, el resto usuario. Son preguntas un poco tramposas. Esta me gusta. ¿Podría un sistema operativo funcionar sobre un procesador que carece de arquitectura con modo dual, es decir, modo usuario y modo núcleo? Tenemos un procesador que no tiene la capacidad de dividir su funcionamiento en modo usuario y modo núcleo. Un procesador muy viejo o muy básico. ¿Podemos correr sobre esa computadora el sistema operativo? ¿Puede funcionar? Sí, sí, poder puede. O sea, la respuesta sería afirmativa. Poder puede. Pero sería riesgoso, ¿está bien? Ahí, para esas cosas es que te sirve los apartados de historia. O sea, yo no le voy a hacer preguntas de historia. Pero si dijimos que el DOS, el DOS, por ejemplo, el de Microsoft o cualquiera, el DOS originalmente estaba diseñado de acuerdo a las limitaciones del hardware de la época, pensado para el 8088, que no tenía este modo dual, teníamos DOS que existía, que, bueno, ese es un sistema operativo. Poder puede. Será un sistema operativo menos sofisticado, más básico, pero poder se puede. Bueno, ¿para qué se utiliza la instrucción trap? Bueno, esta muy simple, para pasar de modo usuario a modo kernel, pero acá, esta me gusta. ¿Sería correcto afirmar que las aplicaciones en modo usuario tienen permitido ejecutar la instrucción trap? Sí. Sí, de hecho, ¿no? Si no tuvieran acceso a esa instrucción, no podrían solicitar un servicio del kernel. Bueno, esto no lo vimos en clase, lo tienen en los PDF. ¿Qué es el código dependiente de la arquitectura? Es ese código que generalmente está escrito en el ensamblador, específico para un dispositivo o para un procesador. Es decir, sabemos que cada dispositivo de hardware tiene características particulares. Entonces, el código que maneja o que interactúa con ese dispositivo va a ser específico, va a ser particular. Ese es el código dependiente de la arquitectura, dependiente del dispositivo, sería, del hardware en particular. Es la capa que está yo le digo en el sótano del sistema operativo. Con la que el kernel es parte del sistema operativo, lógico, pero con la que el kernel interactúa. De hecho, bueno, hagamos esta última.
explique cómo contradice la arquitectura de microkernel, estamos hablando del microkernel, la idea de que todo software que conforma el sistema operativo debe ejecutarse en modo kernel. ¿Por qué contradice esa afirmación? Porque tiene solo una parte pequeña de memoria y dice que debe ejecutarse y solo una parte explica. Solo una parte del código, que es el microkernel, se ejecuta en modo kernel. Todo lo demás va en modo usuario. Entonces contradice ese principio que hasta ese momento era bastante general, de que todo, estábamos acostumbrados a los monolíticos, ¿no? Que todo iba, era un gran kernel que tenía todos los servicios. El microkernel vino como a desafiar esa afirmación. Bueno, con eso terminamos. Clase que viene arrancamos con la unidad 2, ahí sí el gestor del sistema o gestor del proceso. ¿Bien? Esto nos va a llevar 3 clases y es la unidad más difícil. ¿Está bien? Así que vengan con mucha paciencia y ganas. Muchas gracias. Diferencia va a ser que cuando te depresa que estás para entrenar ese recurso. Ahora te vas a buscar como para la ahora hay que poner guardar, creo, y después tenés que entrar desde el para el acceso a los recursos. ¿Eh? Y es que para mí es que me voy con diálogo, con universidad y pero bueno, igual se necesitaba mucho. Y es que tenés que ensayar toda la parte de cálculo, soy con el de ahí. Claro, igual, de Ibero que no, baterías de datos. Pero más de cuestión de información, conocemos Es que además, para tomar efectivamente, siempre tienen que ser estadísticas. una pregunta personal. ¿Pudiste al final agregarme a tipo casi? ¿Este cambio funciona o no? Y depende. Vamos a presentarlo. Ya, ¿qué tenés? El